y amén. Amén. Adore al Señor en esta mañana y bendígalo con su vida, con su corazón. Gracias, 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 gracias. Por favor, tome asiento. Amén. Siempre es un reto para nosotros que predicamos saber cómo comenzar un sermón. Pero antes de eso, permítame darle hoy la bienvenida. Están de vuelta nuestros queridos Alex, Belén y su pequeño hijo también. Pónganse de pie un momento, por favor. Un aplauso. Gracias. Porque siempre el buen hijo vuelve a casa. Bienvenidos. Es una bendición pertenecer a una iglesia como Capilla del Valle, donde tenemos un gran calor creado por el Espíritu Santo entre nosotros. El viernes estuvimos reunidos las parejas y hubo un tremendo ambiente, una linda enseñanza, y cada día el Señor nos está formando como Él quiere formarnos. Esta es la segunda vez que predico este año, porque para algunos de ustedes no fue un secreto que estuve un poco enfermo, y el Señor ha puesto ángeles alrededor mío, uno de nombre Ricardo, otro Ramiro, Carol, Carlita, yo diciéndole al Señor, y mi seguro médico, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me ha rodeado de personas bellas, y encima de eso vienen otros, María Fernanda y su esposo, y me traen. Mire, si yo me tomara todo lo que todos ustedes me dan cuando estoy enfermo, estaría así, mira. Pero cada uno de ustedes tiene un cariño especial y yo le doy gracias a Dios por eso, de verdad. Hoy quisiera que usted prepare su corazón, porque creo realmente que en este mes en donde estamos hablando de pausa y punto de inicio, creo que el Señor está hablando a nosotros en este tiempo. Esta mañana el pastor Abiud predicó un tremendo mensaje de confrontación. Pausa, detente, no peques más. Y yo no creo que sea casualidad que tú estés aquí hoy. Creo que el Señor tiene también una palabra para ti. Quiero hablarles de aquel pasaje de la Escritura ubicado en Marcos capítulo 11, verso 12 al 14. No lo voy a leer todavía, voy a esperar. Quiero dar algunos antecedentes de este texto, pero quiero llamar la atención que Jesús también hizo pausas, y muchas, no pocas. Y aquí el Señor planeó estratégicamente pausar y darle una lección a su pueblo Israel. Y por tanto, el Señor hoy quiere hacer una pausa. Él, estoy hablando de Él, esperando que tú también hoy hagas una pausa, porque Él tiene algo que hablar. Y la Biblia está lleno de todo esto, pero quiero rápidamente, si me colocas la siguiente imagen, y quise enumerarlos porque Jesús, son 4 textos que están ubicados en Marcos. Yo solamente voy a hablar de uno de ellos, pero necesito ubicar los 4 pasajes. La entrada triunfal a Jerusalén. Jesús fue aclamado, fue adorado, la gente tiraba las palmas y gritaban Hosana.
Y todos sabemos que finalmente esos Hosana se convertirían en crucifícale. Pero no sé si fue intencional lo que hizo el apóstol Marcos allí, perdón, el escritor Marcos, y después de la entrada a Jerusalén, Jesús salió y se encontró en el texto del cual hablaremos hoy, donde buscó una higuera y trató de buscar frutos y no habían frutos. Y sus discípulos observaban. Acto seguido, el Señor se encuentra en el templo y me gusta porque algunos han pensado que Jesús era de mal genio. En realidad no, porque dice la Escritura que haciendo un azote, el verbo haciendo está en presente progresivo, quiere decir que se tomó su tiempo para hacer un azote, porque él a veces utiliza los azotes, amén, y comenzó a volcar las mesas de los cambistas, de los que vendían palomas, bueyes, y que se habían ubicado muy cómodamente en el templo. Y les reclamó y les dijo: ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones, y mi casa será llamada casa de oración. Y si estudiamos el texto vamos a encontrar que también es una casa de sanidad. Y me encanta cómo termina: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y saliendo del templo se fue con sus discípulos y pasaron por donde habían visto a la higuera a la cual Jesús le pedía frutos. Y Pedro le dice: Señor, Señor, mira, ¿te acuerdas ayer que le pediste frutos a esta higuera? Y mira, se ha secado desde la raíz. Así que nuestro Señor deseaba enseñarle algo a sus discípulos, basado en que la recepción que le fue brindada al Señor en Jerusalén era muy prometedora, porque todos gritaban, algarabía, elogios, pero sabemos por la historia que esa algarabía no resultaría en nada, porque esos mismos que gritaban Hosana después escogerían a Barrabás y le exigirían a las autoridades que crucificaran al Señor. Y entonces llegó el momento para Jesús de hacer una pausa y hablarle a su pueblo de condenación, de juicio. Y en ese contexto es que ocurre lo que vamos a estudiar. No quiero pasar por alto lo evocado por el profeta Ezequiel, que había dicho: y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol sublime, levanté al árbol bajo e hice secar al árbol verde. Lo cual quiere decir que sus palabras son para todos los que estamos aquí, incluido José y Nelson. Amén. Por eso pido que tu corazón esté atento. Al día siguiente, dice Marcos, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y hay dos pasajes en la Escritura, y quizá más, pero permítame evocar estos dos, en donde Jesús tuvo hambre. El primero de esos fue cuando el Espíritu lo llevó al desierto. Marcos es el que habla de eso, para ser tentado. Y aprovechando el hambre de Jesús, después de haber ayunado 40 días, vino el demonio
y quiso tentarlo. ¿Tienes hambre? Mira, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús, siempre respondiendo con la palabra, con la espada, le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Pero el segundo texto que utiliza Marcos es aquí, justo cuando Jesús, al día siguiente, saliendo de Betania y camino al templo, y él lo tenía perfectamente planeado, Jesús tuvo hambre intencionalmente mientras caminaba con algunos de sus discípulos. Naturalmente, cuando tuvo hambre, Jesús hizo otra pausa, se detuvo y empezó. Y fíjense que esto revela un poco de la personalidad de Jesús, porque hay días en los que Jesús tiene hambre, Dios tiene hambre de justicia, de muchas cosas. Pero yo creo que hoy Jesús tiene hambre, y dice la Escritura que Jesús comenzó a observar alrededor, sabiendo que sus discípulos lo miraban, y a lo mejor ellos decían, y Jesús empezó a observar. No era la temporada de frutos, pero Jesús buscaba y miraba y observaba a todos los potenciales árboles que pudieran tener frutos. No quedó ninguno. Y a la distancia, a lo lejos, vio una higuera que tenía muchas hojas, bastantes hojas. Déjeme decirle que Jesús todo el tiempo nos observa, todo el tiempo. Y sentimos que nos observa de lejos porque a veces sentimos que no nos incomoda, que no nos dice nada, incluso pecamos y no pasa nada. Incluso ofendemos a las personas y no pasa nada. Pero uno de estos días, y es probable que sea hoy, Jesús hace una pausa y te mira a ti, te observa a ti, papá, mamá, hijo, joven, niño, arquitecto, médico, doctor, y te mira a ti, porque así funciona. Ve muchas posibilidades, como cuando entró al templo allí de Betesda, había muchos enfermos, pero él se abría campo entre la multitud de enfermos, porque él tenía claro a dónde quería ir. El sentido común dicta que si tiene hojas la higuera es porque tiene frutos. Y a la distancia Jesús acababa de ver que Jerusalén había hecho una gran fiesta de recibimiento. Y no sé si lo hago intencionalmente, pero critico nuestra adoración, nuestra alabanza, porque Jerusalén estaba llena de hojas. Y no me refiero a las palmas solamente. Jerusalén estaba llena de elogios al maestro. Oh, el rey, Hosana, Hosana. Hasta los amigos del burrito, del pollino, estaban felices porque habían escogido a uno de los pollinos. Pero en esa ocasión Jesús dijo: me acercaré. Y se acercó a aquella higuera que tenía muchas hojas. Y dijo Jesús: a ver si puedo encontrar algo en ella. Pero por algún capricho de la naturaleza, estaba cubierta de hojas en una época en la que no debería, pero igual estaba allí. Por eso le llamó la atención al Señor.
Imagínense al hermano que más danza, que más levanta las manos, que más grita, que más dice gloria a Dios. La higuera estaba llena de hojas, porque todo eso son hojas. Pero, y algún día predicaremos acerca de los peros de Dios, se halló que la higuera no tenía higos. ¿Y qué es una higuera con hojas pero sin fruto? Es exactamente la referencia al pueblo de Dios que está cubierto de un gran follaje de hojas. Habían prometido lealtad a Dios, se habían acostumbrado a la religiosidad. Todos los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos del pueblo, los líderes, todos ellos eran rigurosos en cuanto a guardar la ley y se jactaban de ser adoradores y decían: nosotros somos hijos del padre Abraham, somos los escogidos. Y eran bien estrictos. Eran una higuera cubierta de hojas, pero no había ningún fruto en ellos. Y qué importante es decirlo aquí en Capilla del Valle, porque para que el Señor siga cumpliendo sus propósitos en nosotros, no podemos permitirnos ser higueras sin fruto. Ese pueblo no era ni santo, ni justo, ni veraz, ni fiel para con Dios, ni amoroso con los vecinos. Todo lo contrario, los que creían algo diferente a ellos pasaban y los escupían. Incluso nuestro Señor se atrevió a ir al interior del templo y había encontrado que la casa de oración ellos mismos la habían convertido en un negocio para ellos. Es claro que Jesús quería enseñar algo allí, y él condenó a la iglesia judía a que estuviera todavía allí, pero que permaneciera muerta e inerte. Y así fue. Fíjense ustedes que después de Jesús las sinagogas siguieron existiendo, permanecieron abiertas, pero sus enseñanzas eran muertas. Israel no tenía ninguna influencia en la época. Es más, fueron perseguidos. Durante siglos la raza judía se convirtió en un árbol marchito. Y Cristo no destruyó su organización religiosa, pero sí la condenó a no dar frutos. Es decir, y el que tiene oídos para oír, oiga. Los dejó así. Vivan como quieran, hagan lo que quieran, digan lo que quieran, pero eso era estar bajo el juicio del Señor. Y tú dirás: pero ¿qué tiene que ver esto conmigo, pastor? Creo que hay una que dice así: tú puedes estar adornado del follaje de tus títulos, de la civilización, del arte, del progreso, de la religión, pero si no hay una vida interna de santidad o un fruto de justicia, tú te vas a sostener por un tiempo, pero finalmente te vas a marchitar. Porque estar en la iglesia no es un juego. No estamos jugando al cristiano. O sea, aquí no se trata de ser católico, evangélico, musulmán, anglosajón. No se trata de eso. Se trata de Él. Si no hay una vida interna de santidad, si el arrepentimiento no viene genuinamente del corazón como un fruto de justicia, te vas a secar finalmente. No puedes jugar a la religión. Y no solo lo digo porque hay personas, pero también iglesias que han sido prominentes en números, pero no han mantenido la fe, ni el amor, ni la esperanza,
y por eso han claudicado y se han secado. ¿Por qué? Porque el espíritu se alejó, porque el espíritu se fue. Por eso estás muerto, porque has dejado tu primer amor y cada día te descompones más. Por favor, hermanos, que nunca ocurra esto en Capilla del Valle. Que cada uno de ustedes sea responsable de su vida delante del Señor. Podemos tener un montón de ministerios, 28 para ser exactos. Podemos tener este salón lleno cada domingo. Qué lindo eso. Podemos tener un ministerio de hombres y mujeres que profesan ser convertidos y llenos del Señor. Pero a menos que la presencia del Espíritu Santo esté en medio nuestro y nos haga producir frutos, entonces estaríamos secos. Yo sé, nadie le dice amén a eso, eso yo lo puedo entender, porque tenemos que reflexionar en esto. Jesús no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Qué cosa tan ilógica. Si no era tiempo de higos, ¿por qué vienes a pedirme higos? De hecho, miren para allá a ese hombre que está allá. Mírenlo. Es fuerte en la fe, presume de su fe, es dichoso en la esperanza, es amoroso en espíritu, incluso hasta la total indiferencia respecto de la verdad. Cuán linda fue su conversión, cuán profundo es su conocimiento teológico, cuán ferviente es el impulsar movimientos de avanzada. Cómo danza, cómo canta, cómo vive la adoración, pero sin embargo nunca ha sido enseñado por Dios. El evangelio solamente le llegó hecho en palabras, pero no lo convirtió en hechos. Desconoce por completo la obra del Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, ¿acaso no existen personas así? ¿No conocemos hombres y mujeres cuya vida niegan lo que profesan? La demora es salir de aquí y se transformaron completamente, una especie de bipolarismo espiritual. En todos los viñedos han crecido han crecido higueras llenas de hojas, que están allí, que se ven, que se notan, pero que no dan fruto, el fruto del Señor. Y hoy Jesús hace una pausa para que tú también hagas una pausa hoy y escuches, porque el Señor hoy quiere verificar tus frutos. Es que hay personas que pareciera desafiar las estaciones. No era tiempo de higos y sin embargo esa higuera estaba cubierta con todas esas hojas que usualmente suponía que allí había fruto. Yo supongo que todos ustedes han visto eso en alguna oportunidad en algunas personas. Lo cierto es que a veces podemos ser nosotros mismos. Déjeme darle una explicación técnica porque creo que es necesario. Es bastante compleja, la quiero hacer un poco simplista, pero la higuera particularmente, a diferencia de muchos otros árboles, antes de echar hojas, primero produce el fruto. Qué interesante eso, ¿eh? Primero el fruto y después produce las hojas. Y esto ocurre a principio del año, donde se pueden ver esos verdes botones que brotan en la punta, que parecieran flores, y en los diferentes puntos de las ramas, y cuando crecen se convierten en higos verdes, y para entonces tendrá muchas hojas verdes. Es decir, que las hojas salen después de los frutos.
no antes. Entonces, cuando una higuera está totalmente cubierta de hojas, tú esperas encontrar higos. Y si no los encuentras, la conclusión es que fácilmente te darás cuenta que esa particular higuera no va a producir frutos. ¿Me siguen? Genial. Hay árboles que están cubiertos abundantemente de hojas antes que corresponda hacerlo, pero no debe ser así. Es como cuando uno ve hermanos que parece ser que están avanzando a un ritmo impresionante, son mejores que los mejores, son súper espirituales, son más excelentes que los más excelentes, al menos en apariencia. Y se ven vigorosos, se ven llenos de energía y parece que nada los afecta. Vienen las pruebas y siguen allí. Incluso algunos se quieren hacer maestros antes de vivir lo que deberían predicar. Y hay mucho. Incluso a veces sin tener una relación con el Señor íntima, personal, nunca oran, nunca han derramado su corazón delante de Él, y sin embargo quieren convertirse inmediatamente en líderes, o quieren subirse al púlpito y dirigir la alabanza cuando no han tenido una conversión real en su corazón. Y ellos saben que lo primero es frutos, pero no les interesa. ¿Qué es lo primero? Hermano, déjeme decirlo abiertamente: tienes que dar frutos. Nunca piensen que pueden omitir el fruto y llegar de inmediato a las hojas. No es así, no funciona así. Yo mismo a veces me he confundido pensando que era un higo y lo investigué y era hoja. Es como cuando vas a construir una casa aquí en Ecuador. Tienes que primero cavar hondo y poner los cimientos, ¿verdad? No, pastor, yo puedo hacerlo en un curso intensivo de espiritualidad y obediencia, pero tienes que poner los fundamentos primero. No, pastor, usted no me conoce, yo soy rápido, pastor. Déjeme nomás, déme la oportunidad. Y ellos no ponen el fundamento, sino que construyen la casa sobre la arena. Y cuando vienen unos de esos aguaceros que saben caer aquí, la ruina es enorme, catastrófica. ¿Y qué se hizo el hermano? ¿Te acuerdas de ese hermano que venía y que era feliz y todo? No volvió. ¿Qué pasó? Se fue. Ese es un buen ejemplo. Tenemos que ser conscientes que viene la fe antes del bautismo, la unión con Cristo antes de unirnos a la iglesia. Un cambio de vida tenemos que tener antes de evidenciar que Jesús es nuestro Señor. No se puede pasar por encima el curso normal, los procesos de la naturaleza, y mucho menos los procesos de la gracia del Señor. El verso 14, el apóstol dice: Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y me encanta lo que dice al final, por eso lo coloqué en otro color: y sus discípulos lo estaban escuchando. Iglesia, mejor detente un momento hoy, porque en algún momento serás inspeccionado o inspeccionada por el Señor. Es igual que los carros. Aquí en Ecuador cada año tienes que hacer la revisión, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Ok. Hoy es el día de la revisión para tu vida. Pastor, no estoy preparado. Él se acercará y buscará los frutos. Él escudriñará hoy exhaustivamente tu carácter, a ver si hay alguna fe real en todo eso, un amor verdadero, una esperanza viva, verdadera, un gozo que es el Espíritu Santo, del Espíritu de Dios.
O a lo mejor Él va a escudriñar a ver si hay alguna paciencia, alguna abnegación, algún fervor en la oración, algún caminar con Dios, alguna morada del Espíritu de Dios. Y si Él ve que no hay nada de eso, entonces Él no va a estar satisfecho solamente con que asistas a la capilla o al templo. Tampoco va a estar satisfecho con tu oración o con reuniones o comuniones o sermones o lecturas de la Biblia. Todas esas cosas son hojas, a menos que haya algo aquí por dentro real. Porque al fin y al cabo Él no busca nada de lo que hacemos. Él busca nuestro corazón. Permítanme convertir esta historia en una historia viva, por favor. Jesús va y empieza a observar. Y permítame darle vida a todas las higueras. Algunas veían que Jesús estaba observando y ellas volteaban su cabeza para otro lado. Porque casi siempre que Jesús está observando es porque está buscando algo. Y entonces Jesús ve a la pomposa higuera verde, llena de hojas, y se acerca y le dice: tengo mucha hambre, ¿puedes darme frutos? Y la higuera le responde y le dice: Señor, creo que estás un poco confundido, no es tiempo de frutos. Si vienes el próximo mes, yo te puedo dar frutos. ¿Qué tal? Y Jesús, bien terco él: no, yo quiero frutos ya. Se supone que tú tienes hojas, tendrías que tener frutos. Señor, es que estoy muy joven, estoy demasiado joven, necesito disfrutar mi juventud y realmente eso de los frutos no me interesa mucho. ¿Cómo así? Yo quiero frutos ya. ¿De qué estás hablando? Señor, mira al que está al lado, pídele a él. Él es bueno en la iglesia, él es preparado, es estudiante del seminario, pídele a él, él te puede dar frutos. No, yo quiero frutos de ti ahora mismo. Y entonces intervienen los discípulos y se acercan al Señor: Señor, ¿qué pasa? Que esta higuera no me quiere dar frutos. Señor, pero hay otras. No, yo quiero de esta. Señor, pero tú debes, a ver, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, sé que eres el Eterno, pero definitivamente esta no es la temporada de higos. Mira cómo está de seca la tierra. No seas terco, mira, de repente te puedo conseguir una empanada de viento en algún lado. Por favor, Señor. No, ustedes no entienden. Vengo de ver a mi pueblo gritándome hosana, y vengo a buscar frutos y nadie me da frutos. Les limpio el templo para que entiendan que necesitan limpiar su corazón, porque su corazón ha sido hecho una casa de oración. ¿Qué no entienden ustedes? Yo quiero frutos de ti ahora mismo. Señor, dame un día más, por favor, una semana más. No estoy preparado, no estoy preparada. Por favor, acudo a tu misericordia, Señor. No hay tiempo. Yo quiero frutos ahora, en este momento. Señor, permíteme, y en mis vacaciones me dedicaré un poco más a ti. Tengo mucho trabajo, tengo muchas ocupaciones. El pastor me pone a hacer muchas cosas en la iglesia. Yo sé que debo dar frutos, pero Señor, no es mi tiempo. ¿Podría buscar a alguien más? Al líder del ministerio, sí, al que toca la batería, se ve buen muchacho ese. Pídele a él. Es que no he puesto aceite en mi lámpara, Señor. Pensé que ibas a demorarte un poco.
perdóname, lo siento, pero si no me das fruto hoy, lo siento. Por eso el texto es claro y dice que se oyó una voz: viene el esposo. Y las imprudentes que no habían mantenido aceite en sus lámparas se angustiaron y buscaron a las prudentes y les dijeron: José, ¿tienes algo de aceite en tu lámpara que puedas compartir conmigo? No, no me quisieron dar porque ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Cristo viene, se acabó el tiempo. Yo quiero frutos ya. El Señor tiene hambre de nosotros, de nuestra santidad, tiene hambre de nuestro compromiso, anhela que su gozo esté en nosotros para que nuestro gozo sea cumplido. Él hoy se acerca a cada uno, hoy en este lugar. Ahora, yo no sé lo que el Señor te ha venido pidiendo hace meses, semanas o quizá años, yo no lo sé, pero ya no puedes seguir jugando con eso. Papá, mamá, hijo, abuelo, tío, joven, fíjate, solamente tú sabes lo que Dios te está pidiendo hoy. Yo no lo sé, pero lo que sea que te esté pidiendo, una fe sólida, un amor real, una conversión de alma, de verdad, un más tiempo de oración a lo mejor, o que seas mejor padre, mejor madre, pero la hora de la revisión ha llegado. Para allá, detente, porque no lo puedes engañar a Él más, porque un día va a llegar a tu vida y te vas a dar cuenta que se acabó el tiempo. El Señor no comete errores. Él sabe discernir la diferencia entre el fluir de su espíritu en alguien y cuando una persona simplemente canta por cantar. Nada sino hojas. ¡Qué vergüenza! Solamente hojas. Esa es una dura expresión, porque ¿sabe qué significa solo hojas? Mentiras. Mentiras. Si yo profeso la fe cristiana, pero realmente no tengo fe, ¿acaso no es eso una mentira? Si yo me uno a la iglesia y por dentro no tengo ningún temor de Dios, sino que ando pecando cada vez que se me presenta la oportunidad, ¿acaso no es eso una mentira? Si yo vengo y celebro la mesa de la comunión y participo del pan y del vino, pero no discierno lo que estoy haciendo, ¿no es eso una mentira? Si no hay hojas, entonces, si no hay hojas, sino solamente hojas, entonces estás viviendo una mentira. Enseguida Jesús condenó a la higuera. Y termino con esto. Fíjense que nuestro Señor descubrió que no había frutos, lo cual es algo terrible. Realmente es terrible. Me pregunto yo, ¿la maldijo? ¿Saben qué? Yo creo que no. Porque vivir una mentira ya es de hecho una maldición. Lo que hizo el Señor fue confirmar la condición de esta higuera. Porque la higuera no servía de nada ahí donde estaba. Nadie podía comer de ella. Lo que hizo fue solamente confirmar el estado de esta planta. Y entonces al árbol le sobrevino un cambio. Comenzó a secarse de inmediato. Y yo no sé, escuchen esto, yo no sé si en ese momento los discípulos que estaban allí vieron como algún tipo de estremecimiento a lo largo de todo el cuerpo de la higuera,
Pero a la mañana siguiente, cuando volvieron a pasar, según Marcos, la higuera se había secado desde la raíz. No solo las hojas estaban marchitas, no solo lo que hacía aquel hermano, aquella hermana, también la corteza había perdido toda señal de vida. Me pregunto si ustedes o yo hemos visto a alguien que vive una vida superficial y de repente le llega un problema y la persona ya no es la misma, su semblante cambia, su gloria, su belleza han desaparecido sin remedio, y no se alzó ningún hacha, ni se encendió ningún fuego consumidor tampoco, simplemente la palabra lo hizo y la secó de raíz. Ese es un destino terrible. Sería preferible ser cortados y echados en el infierno ya, pero que el Señor confirme mi condición de seco y mentiroso y me deje seguir, eso es más terrible. Y mientras el equipo de alabanza sube, permítame terminar con una pregunta, iglesia. Y te puedo pedir que te pongas de pie un momento, por favor. Estoy seguro que tu corazón está preparado, está listo, porque la semilla ha sido puesta allí. Por favor, tengamos un momento de intimidad, de oración. Todos, ojalá nadie esté distraído. Y escuche la pregunta. Cierra tus bellos ojitos, iglesia, y escucha esto. ¿Qué te está pidiendo hoy el Señor? Solo toma un momento para reflexionar. ¿Qué frutos hoy te pide? Y que viene pidiéndote hace tiempo. Abandona ese pecado, abandona ese vicio. Te lo he venido diciendo, necesito que ores más, que no agredas a tu esposa o a tu esposo. Te he venido pidiendo que derrames tu corazón, tu alma. Hoy es el día para abandonar nuestras excusas y darle fruto al Señor. Señor bendito, que pudiera obtener un higo de alguna vara seca en esta mañana, Señor. Por lo menos un higo como aquel que dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Hay dulzura en ese higo. A nuestro Señor le gusta el sabor de un higo como este otro. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y hay otro higo jugoso que dice: Señor, crea en mí un corazón limpio, una mente limpia, un espíritu recto. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. No me eches de delante de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación. Esa es toda una canasta entera de los primeros higos maduros, y el Señor se regocija en esa dulzura. En esta mañana, Espíritu Santo, produce en nosotros, en este día, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, frutos de arrepentimiento conforme a tu palabra. Si has hecho esta oración hoy, ven aquí al frente, vamos a orar juntos. Y voy a pedirle a todo el equipo de intercesión, los pastores, líderes, que me ayuden a orar, porque yo creo que el Señor hoy necesita restaurar el corazón de alguien. Por favor, ven al frente.